Nombre es David Grijalva Padilla, vecino de San Vicente de Nicoya, y quiero saber sobre la exhibición arqueológica. Una de mis preguntas es cómo hacían los indios antes para quemar la cerámica, y la otra es cómo se va a montar la exhibición arqueológica acá en nuestro museo. Esa sería mi pregunta. Mi nombre es Ana Lucía Ruiz y mi pregunta es ¿qué temas van a tratarse y a desarrollarse en la exhibición arqueológica? Gracias. Mi nombre es Nuri Marchena Grijalva, soy de San Vicente de Nicoya. Mi pregunta es ¿qué tipo de arqueología es la que viene para el Ecomuseo de San Vicente y cuál va a ser su protección? Buenos días, mi nombre es Maribel Sánchez y soy la presidenta del Ecomuseo. Mi pregunta es ¿qué medidas de conservación deberíamos de tener en nuestro museo para proteger las piezas arqueológicas? Mi nombre es Maribel Sánchez, vivo en la comunidad de San Vicente y mi pregunta es ¿cómo podríamos proteger las piezas arqueológicas en nuestro museo? ¿En qué podríamos poner las piezas o cuál iríamos a tener algunas vitrinas para poner las piezas y protegerlas? Mi nombre es Lorenzo Grijalva Villafuerte, pertenezco a la Asociación de la Cerámica Chorotega. Mi pregunta es, ¿qué medida de seguridad pudiéramos tener nosotros para resguardar las piezas en el Museo de la Cerámica Chorotega? Mi nombre es Jonathan Grijalva Padilla, vecino de la comunidad de San Vicente y miembro de la Junta Directiva del Ecomuseo de la Cerámica Chorotega. Mi pregunta es, ¿qué trámites debemos realizar para contar con la exhibición arqueológica en nuestro ecomuseo? ¿Y qué tipo de capacitación debemos llevar? Mi nombre es Eric Villalba Pombo, el vecino de San Vicente. Mi pregunta sería, ¿por qué hoy en día nosotros los artesanos hemos dejado de hacer la pintura chorotega o precolombina en nuestra cerámica? Mi nombre es Luis Gutiérrez, pertenezco a la familia chorotega de la comunidad de San Vicente y mi pregunta es ¿por qué si los chorotegas existieron mucho tiempo en todo Guanacaste, por qué en Las Pozas, Huitil y en San Vicente es la mayor cantidad de ceramistas de las chorotegas? Mi nombre es Elpidio Chavarría de San Vicente de Nicoya. Mi pregunta es los diseños precolombinos. ¿Cómo se decían los diseños precolombinos? ¿Qué significado? Mi nombre es Bienvenido Chavarría Grijalva, soy de la comunidad de San Vicente y Huitil. Mi pregunta es ¿qué significa la cresta escalonada en las piezas precolombinas? Yo soy Lorenzo Grijalva Villafuerte, vecino de San Vicente de Nicoya. Mi pregunta es, ¿qué significado tenían los jaguares para los indios? Mi nombre es Jonathan Grijalva Padilla, vecino de la comunidad de San Vicente y miembro de la Junta Directiva del Ecomuseo. Mi pregunta es, ¿qué significado tiene el jaguar? Y me gustaría saber si dentro de la exhibición arqueológica tendremos uno en nuestro ecomuseo. Bueno, mi nombre es Harry García Grijalva, artesano de San Vicente. Mi pregunta es que yo siempre en los libros veo muchas serpientes emplumadas. Quiero saber qué significa las serpientes en las piezas. Mi nombre es Carlos Grijalva. ¿De dónde es originaria la serpiente emplumada? ¿De qué país? Mi nombre es Ilsa Chavarría, pertenezco a la comunidad de San Vicente. Mi pregunta es, ¿cuál es el significado del fondo blanco de una pieza arqueológica? Mi nombre es Francis Dimas Chavarría Gutiérrez, vivo en San Vicente de Nicoya y mi pregunta es ¿cómo hacían los indios para hallar los colores? Mi nombre es Hansel Chavarría, de la comunidad de San Vicente. Mi pregunta es, ¿cuáles eran los materiales que se utilizaban para pintar las piezas precolombinas? Yo soy Judith Villarreal,
vivo en San Vicente de Nicoya. Mi pregunta es, ¿cómo descubrieron el curiol que servía para pintar la cerámica? Mi nombre es José David Delgado, vecino de San Vicente de Nicoya, y mi pregunta es, ¿cuáles eran las herramientas que utilizaban los aborígenes para extraer la materia del curiol? Mi nombre es Ingrid Gamboa Gutiérrez, vivo en Residencial Álamo. Mi pregunta es, ¿cómo fue que los antepasados descubrieron el uso del curiol en las piezas? Me llamo Mayra Grijalva Campos, soy vecina de San Vicente, vivo en El Progreso y mi pregunta es, ¿dónde los indígenas sacaban las piedras para dibujar? Mi nombre es Ronnie Campos Álvarez de la comunidad de Huaytín. Quisiera saber cómo hacían los indios para encontrar las piedras para pulir las tinajitas que ellos fabricaban en ese entonces. Y me gustaría saber de dónde encontraban las suquias los indígenas. Mi nombre es María Fernanda Chavarría, vecina de la comunidad de San Vicente de Nicoya, y mi pregunta es, ¿de dónde sustraían el material para elaborar las piezas precolombinas? Mi nombre es Juana Villarreal, vecina de San Vicente de Nicoya, y mi pregunta es, ¿cómo descubrieron los antepasados que se podían hacer vasijas de barro? Mi nombre es Kendall Alberto Gamboa Gutiérrez, soy del Residencial Álamo. Mi pregunta es, ¿cómo fue que los antepasados descubrieron el uso que tenía el barro? Mi nombre es Franklin Díaz Grijalva, vivo en la comunidad de San Vicente. Mi pregunta para los técnicos es, ¿el barro que se ocupa para la cerámica es mineral o químico? Gracias. Jaira Sánchez, soy vecina de aquí de Residencial Álamo, Huaytil de Santa Cruz, y yo quería preguntar que de dónde extraían esas piedras suquias que utilizaban los indios. Mi nombre es Maribel Sánchez y vivo en San Vicente, soy artesana. Mi pregunta es, ¿por qué los indígenas no se les regaba la pintura cuando pulían sus piezas? La pregunta mía es, ¿cómo hacían los indios para pulir las piezas? Si no tenía herramientas antes para pulir las piedras, ¿cómo hacían para pulirlas? Para hacer el trabajo de pulición de las piezas. Tomasa Grijalva, artesana de San Vicente. ¿Cómo hacían los indios? Los indios son para mezclar el barro o para locear. Yo me llamo Blanca Espinosa Muñoz, vivo en la comunidad de San Vicente. Soy artesana y mi pregunta es cómo los indígenas de antes quemaban sus piezas, cómo hacían ellos para quemar sus piezas. Mi nombre es Alejandrina Grijalva Gómez, vivo en la comunidad de San Vicente de Nicoya. Mi pregunta es, ¿cómo hacían los indios para quemar las piezas precolombinas? Hola, mi nombre es María Rosa Grijalva Campos, vivo en San Vicente de Nicoya. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo hacían y qué utilizaban los indígenas para quemar las piezas que hacían ellos, ya sean las grandes, pequeñas y medianas? Mi nombre es Arturo Chavarría, de aquí de San Vicente. Yo quisiera preguntar, ¿de qué material hacían el jade los indios? Mi nombre es Armando Chavarría. Quisiera saber la figura de la pintura que hacen los indios con alto relieve. Mi nombre es Ángela Gutiérrez. Deseo saber de dónde viene mi raíz, ya que mi bisabuela era india y vivía aquí en San Vicente. Está bien. Mi nombre es Shirley y soy de San Vicente. Ajá. Mi pregunta es, ¿cómo era el diario vivir de los indios? Sí. Chavarría, pertenezco al ramal. A mí me gustaría saber cómo vivían antes los indios, los antepasados. Mi nombre es Kemble Ajón, trabajo con residuos sólidos, haciendo murales y muros. Me gustaría saber
cómo eran las estructuras y las fachadas indígenas. Soy María Ángeles Grijalva Acosta, soy de la comunidad de San Vicente. Me gustaría preguntar cómo hacían para elaborar las piedras de moler. Mi nombre es Noel González. Mi pregunta es de nuestros antepasados, ¿en qué se basaba su vestimenta? Guadamuz. Mi nombre es Santo Guadamuz. ¿Y por qué los indígenas vivían desnudos y no se enfermaban? Mi nombre es Pamela Mayorga, de San Vicente. Mi pregunta es que ¿cómo hacían los antepasados para cazar? Mi nombre es Natalia Vega Villarreal y mi pregunta es ¿cuál era la economía de los antepasados? Mi nombre es Herminda Gómez Castillo, vivo en San Vicente. Mi pregunta es que ¿qué comían los indios antes? Mi nombre es Mirly Matarrita, soy vecina de San Vicente, de Nicoya. Mi pregunta es ¿cuál era la alimentación de los indios? Mi nombre es Meredy Castellón Serrano, soy vecina de Guaitil. Mi pregunta es ¿cómo hacían el chicheme? Mi pregunta es lo que el maíz lo molía con los dientes. Carmen Gómez Gómez, vecina de San Vicente de Nicoya. Mi pregunta es ¿qué significado tiene el tista? Francisco Grijalva y los indígenas dormían en tabanco y cómo hacían y se enterraban ellos. Mi pregunta es que los indios molían el maíz con los dientes para guardarlo en las tinajas y enterrarse con toda su provisión. ¿Qué tan cierto? Necesito saber por qué los indios se enterraban con maíz quemado en las vasijas. Mi nombre es Kimberly Grijalva, vecina de la comunidad de San Vicente de Nicoya. Mi pregunta es ¿por qué los indios se enterraban con sus piezas de cerámica? Mi pregunta es que al morir los indios lo enterraban en una pared y esa pared tenía un hueco que solo la cabeza metían y el resto del cuerpo quedaba afuera, descubierto. ¿Por qué los indios se enterraban con todo el trabajo que hacían ellos? Porque las piedras donde ellos molían aparecían en la tumba de ellos. Mi nombre es Wagner Grijalva Delgado, un sanvicentano más, amante de la música, y me interesa saber cómo hacían nuestros aborígenes para elaborar instrumentos musicales y también ejecutarlos y en qué momentos festivos los utilizaban.